y todo se escucha bien, vamos comenzando. Ok, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jonathan Vargas, soy parte del equipo de Taise 3D. Nos sentimos Nos sentimos muy bien de que estén el día de aquí, que tengan un ratito para aprender con nosotros un poco de ZBrush, que puedan aplicar lo que van a conocer el día de hoy para sus propios proyectos futuros, y si es que ya tienen una impresora 3D, que puedan fabricar el objeto que vamos a crear el día de hoy en su propia impresora. Vamos a intentar crear un objeto plano. En este caso vamos a hacer un ¿cómo se llama? Gingerbread Man, una galletita, personaje de galletita. Y lo que sí les quiero pedir es que si tienen alguna pregunta, en cualquier momento no duden en realizarla, y apenas yo pueda leer el chat, les voy a ir respondiendo a todas sus preguntas. Y si es que no, si es que es una pregunta que tal vez no se relaciona directamente con lo que esté trabajando en ese momento, lo voy a responder hacia el final del chat. En eso no hay problema. Ahora, para aquellos que es la primera vez que conocen ZBrush, que se están adentrando en lo que es el mundo de la impresión 3D y el diseño digital, ZBrush es el programa que tienen frente a ustedes. Tiene una interfaz un poco compleja al principio, pero cada vez que utilicen una herramienta se van a ir dando cuenta de que en realidad no es tan complicado como parece. Les voy a ir explicando a medida que vayamos trabajando en el personaje cada una de las herramientas que vamos a ir trabajando, o que vamos a ir usando en realidad. En esta primera parte tenemos esta ventana de aquí, que es una especie de explorador que tiene ZBrush incluido, ¿sí? Que nos permite ver todos los archivos que vienen precargados dentro de ZBrush. En este caso estamos en la sección de proyectos. También tenemos la sección de tool, que es parecido a los proyectos, ya vamos a ir viendo en qué se diferencian. Tenemos los pinceles. Obviamente ZBrush destaca por su variedad de pinceles y todas sus aplicaciones. Las texturas, bueno, tenemos varios tabs en la parte de arriba de lo que vendría a ser el Lightbox, ¿sí? El Lightbox, como les comento, es una especie de explorador de Windows en las que pueden revisar todos los archivos que ya tienen cargados que ya vienen precargados en ZBrush, ¿sí? Ahora, si es que ustedes quieren comenzar a hacer un nuevo proyecto y no quieren utilizar uno de los que ya están precargados, vamos primero a esconder esta cajita de aquí de Lightbox presionando la tecla como, ¿sí? Es sencillo, solo la coma abre y cierra el Lightbox, ¿sí? Cuando ustedes abran por primera vez su ZBrush, se van a dar cuenta de que va a ser algo más parecido a esto, ¿sí? Van a tener muchos menos botones alrededor, accesos directos y demás. Esto también les va a dar pauta a que ustedes pueden modificar la interfaz de ZBrush como ustedes quieran. Pueden agregar los botones que ustedes quieran para hacer que sea un poquito más fácil de trabajar, sea más accesible, les tome menos tiempo encontrar cada una de las herramientas. Y para esto he dejado en la descripción un link en el que van a poder encontrar mi interfaz de usuario, que es esta de aquí, ¿sí? Los colores pueden ser diferentes, pero todos los botones son los que ustedes ven alrededor. Los botones que ven aquí son los que yo utilizo de manera más frecuente y les van a ayudar a plantear casi cualquier tipo de diseño de una manera mucho más ágil, ¿sí? En la parte lateral, aquí en el panel de tool, están mis Z-Tools, ¿sí? Para que más o menos se entienda, en el orden o en la jerarquía de peso y de cantidad de información con la que se puede guardar un archivo, estarían los proyectos en el punto más alto, que son los archivos más pesados. Después de eso estarían las Z-Tools, a los que se puede acceder desde este panel. Y después van a estar las Subtools, que son pequeñas piecitas que componen a las Z-Tools, ¿sí? En este caso, vamos a comenzar con algo súper simple. Vamos a llamar a una primitiva. Las primitivas son formas básicas, como estas de aquí, que vienen precargadas dentro de ZBrush y que les va a ayudar a generar modelos a partir de, obviamente, una forma básica. Si le damos clic a Tool, podemos ir, por ejemplo,
a plano 3D, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes le den clic a plano 3D, en el espacio de trabajo no va a pasar nada en realidad. Para que ustedes puedan visualizar el objeto con el que van a trabajar, le pueden dar un clic, arrastran, ¿sí? Y se va a dibujar en el espacio de trabajo. Si es que ustedes vuelven a dar clic, se va a volver a dibujar. Esto es porque estamos en el modo 2.5D de ZBrush. Lo que necesitamos es pasar al modo 3D para poder editar el objeto que acabamos de sacar, ¿sí? En este caso son solo copias visuales del objeto con el que acabamos de elegir, ¿sí? Ahora, nos estamos llenando de un montón de planos en la pantalla, ¿sí? Para poder entrar al modo de edición, para poder modificar el objeto, vamos a dar clic al botón de aquí arriba que dice Edit, ¿sí? Y se nos va a dibujar esta línea blanca alrededor de nuestro espacio de trabajo. Cuando nosotros ahora queramos dibujar otro plano, lo que va a pasar es esto. En vez de dibujar una nueva instancia del objeto que teníamos, lo que vamos a poder hacer ahora es rotar el objeto. Ahora, tenemos un montón de copias del objeto que en realidad no son funcionales, ¿sí? Solo son visuales. Para desaparecer las versiones anteriores presionamos Control N y todas van a desaparecer, menos la última, la que sí está en modo de edición, ¿sí? Una cosa que hay que entender y con lo que vamos a comenzar el día de hoy es que ZBrush trabaja con relación, bueno, cada uno de los puntos dentro de ZBrush es relativamente proporcional a 1 milímetro. Entonces lo que vamos a hacer primero es adecuar que este espacio que elegimos nosotros, en este caso esta forma geométrica con la que comenzamos, o el plano con el que vamos a comenzar, sea del tamaño en el que nosotros queramos trabajar o del que nosotros queramos generar un objeto, ¿sí? Para eso, en la parte de arriba hay 3 botones que se llaman mover, escalar y rotar. Podemos hacer clic en cualquiera de ellos y en cualquiera de ellos va a aparecer la misma opción, que es este gizmo de aquí. Se llama gizmo el tipo de herramienta, ¿sí? El gizmo nos presenta ciertas herramientas básicas que nos van a permitir desde las flechas mover el objeto, desde los cuadrados o los cubitos nos va a permitir escalar el objeto, esto tanto en X y Y como Z. Si es que nosotros rotamos, vamos a poder hacer lo mismo desde este cubo azul. Ahora, en este momento no podemos hacer eso porque el plano no tiene profundidad, ¿sí? Como tal no tiene masa, es simplemente un plano. Cuando nosotros tengamos un objeto 3D, como por ejemplo un cilindro, sí vamos a poder hacer esto en cualquiera de las 3 líneas, X, Y, Z, ¿sí? Ahora, con un plano, lo que podemos también hacer es escalar en todas las direcciones simultáneamente. Eso lo podemos hacer con el cuadrado amarillo que está en la parte del centro, ¿sí? Ahora, no se confundan entre escalar y mover o rotar y panear, ¿sí? Cuando yo doy clic afuera del objeto y arrastro, lo que estoy haciendo es rotando. Si es que yo hago Alt, clic, suelto Alt y muevo, lo que estoy haciendo ahorita no es escalar el objeto, sino simplemente hacer zoom al objeto, me estoy acercando al objeto, ¿sí? ¿Cómo puedo ver la diferencia? Vamos a activar el piso, que en este caso es el botoncito de aquí. De esta manera nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estamos acercándonos al objeto y cuando estamos escalando el objeto, ¿sí? El piso no se va a modificar, siempre va a mantener un mismo tamaño. Ahora, nosotros estamos utilizando el gizmo, pero dentro del gizmo, cuando el gizmo está en uso, también podemos utilizar otra opción que se llama regla, ¿sí? En la parte superior tenemos la opción marcada de gizmo 3D y si nosotros presionamos en ese botón o presionamos la tecla Y, podemos cambiar del gizmo a la regla. La regla por el momento no es visible, hay que dibujarla, ¿sí? Para lo cual podemos hacer clic en cualquier parte del objeto y vamos a dibujar la regla hacia afuera.
En este caso me está modificando el archivo porque no es un polymesh todavía. Vamos a... Eso, ahí está. Ahora tenemos la regla dibujada, ¿sí? Esta regla de aquí nos va a permitir medir dentro del programa, ¿sí? Como tal. Cada una de estas separaciones es como una regla normal, pero hay que tomar en cuenta de que cada uno de los puntos que mide la regla dentro del programa, como está marcado en la parte superior izquierda que dice 2.6 unidades, estas unidades de aquí corresponden a milímetros, ¿sí? Cuando ustedes quieran exportar cualquier tipo de archivo que ustedes creen dentro del programa, lo van a hacer en base a esta regla, que está en milímetros, para lo cual, si es que nosotros queremos hacer un objeto, que en este caso vamos a seleccionar que sea de 5 centímetros, vamos a tener que hacer que el objeto que esté en la pantalla tenga 50 milímetros o 50 unidades, ¿sí? En este caso tiene 2.6 desde aquí hasta aquí. Si nosotros nos alejamos, vemos las unidades, ¿sí? Un poquito más marcadas. Si nos acercamos, vamos a ver que esas unidades se van a dividir a su vez en pequeñas unidades que nos van a permitir un poquito más de exactitud en las formas. Necesitamos que este objeto sea exactamente de 50 unidades. En este caso tiene 2 unidades, ¿sí? En vertical y en horizontal, ¿sí? 1 y 2 unidades. Y eso lo pueden ver marcado en la parte de arriba. Si nosotros queremos escalar, en vez de utilizar la regla, podemos utilizar el gizmo de una manera más rápida o sencilla. Utilizamos el gizmo, presionamos Alt y la casita para que el gizmo se pegue al centro del documento, ¿sí? Y vamos a utilizar el cuadrado amarillo del centro para hacer que este objeto sea más grande, ¿sí? Me voy a dejar, si es que ustedes todavía no saben cómo mover, rotar y panear, hay un video justamente de estos 3 movimientos en nuestra lista de reproducción YouTube de ZBrush para principiantes. Ahora con esta regla vamos a poder dibujar y nos va a decir que tiene 16.34. Lo que también podemos hacer es pensar que cada uno de estos lados debería tener 25 unidades por lado, ¿verdad? Así que puedo utilizar la regla para medir hasta el 25. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Me da 25 unidades del lado derecho. Y voy a escalarle, voy a seleccionar la opción de escalar para mover este objeto y que se vaya escalando en todas las direcciones a partir del centro, en donde está la regla, hacia afuera. Puedo hacer esto varias veces hasta que el objeto cumpla los 25 milímetros, ¿sí? Si ustedes hacen un movimiento que puede ser escalar o dibujar sobre el objeto y presionan después la tecla 1, van a repetir el mismo movimiento que acaban de hacer una y otra vez, ¿sí? Va a ser un poquito más fácil. Ahora, se pasó un poco de la marca del 25, para lo cual solo vamos a tomar desde el círculo rojo exterior y lo vamos a jalar hacia el centro. Todavía estamos escalando, así que está haciendo lo mismo en todas direcciones, ¿sí? Vamos a medir por si acaso. Sí, tiene 50 unidades y tiene 50 unidades, ¿sí? Ahora, uno de los beneficios que tiene el ZBrush es que ustedes pueden trabajar con mallas súper complejas, o sea, que pueden contar con muchos polígonos, ¿sí? De una manera muy sencilla. El ZBrush es difícil que colapse con una malla, digamos, de 1.000.000 de polígonos, que es complicado tener en cualquier otro tipo de programa, ¿sí? Menos en Blender. Blender se aguanta bastante, pero por ejemplo Maya sí se le complica un poquito más. 3D Max de igual manera, para lo cual ZBrush en realidad es como su fortaleza, poder trabajar con una malla compleja. Nosotros tenemos una malla base del objeto con el que vamos a trabajar, la cual podemos ver si presionamos el botón de PolyF. Esto nos va a presentar los polígonos de los que está compuesto el objeto, ¿sí?
Tenemos cada uno de los polígonos que compone a nuestro plano, con todos sus vértices y sus lados, ¿sí? De igual manera, si es que le dan la vuelta al objeto y desaparece, no se asusten. Esto es simplemente porque las normales, que es la dirección a la que ve el plano exterior, ¿sí?, están hacia este lado y no se ven desde este lado porque esta es la parte interna del objeto, ¿sí? Cuando ustedes estén creando un objeto en 3D dentro de ZBrush o dentro de cualquier programa, tienen que siempre tomar en cuenta que las normales, o sea, los polígonos, tienen que estar viendo hacia afuera, ¿sí? Si su objeto se ve así o no se ve, lo más probable es que ustedes tengan que darle la vuelta a las normales para que funcione correctamente dentro de cualquier programa de impresión 3D. Nosotros vamos a trabajar en base a una pequeña referencia, ¿sí? Esta pequeña referencia nosotros la hemos sacado y la vamos a buscar dentro de las carpetas de nuestro sistema operativo. Y la vamos a importar con una opción que se llama Spotlight, ¿sí? El Spotlight es una herramienta que nos permite tener una imagen desde la cual nosotros vamos a proyectar la información de color, de color y de blanco y negro para modificar la superficie del objeto que estamos viendo en este momento, que en este caso sería el plano, ¿sí? Nos vamos a ir a textura, importar, y vamos a buscar dentro de nuestros archivos, en este caso no están viendo en dónde está ubicado, pero pueden seleccionar la imagen desde cualquier carpeta. Vamos a ir acá y voy a importar directamente el archivo que utilizamos para la miniatura de este video, ¿sí? Cuando ustedes le den clic e importar no va a pasar nada, ¿sí? Lo único que hizo el programa fue traer esa textura o esa imagen directamente a el compendio de texturas que tiene cargadas, ¿sí? Estas son texturas temporales. Esto no quiere decir que si ustedes cargan la textura se va a quedar guardado en ZBrush. Simplemente lo importo, digamos, como por esta vez, ¿sí? Ahora la van a seleccionar de esta lista, van a seleccionar la nueva textura y van a presionar este botón de aquí que dice agregar a Spotlight. Le dan clic y van a ver la imagen, ¿sí?, directamente en el espacio de trabajo. Cuando ustedes den clic se van a dar cuenta de que aparece esta herramienta circular, ¿sí? Es un menú radial. Este menú radial les va a permitir modificar la imagen que van a utilizar, darle la vuelta, girarle, cambiarle, flipearle, un montón de cosas. Lo único que vamos a utilizar en esta ocasión es este de aquí, que es el de escala, al cual le vamos a presionar y le vamos a jalar hacia la izquierda para hacer que la referencia sea más pequeña, ¿sí? La voy a hacer lo suficientemente pequeña como para que no estorbe mucho. Lo voy a tomar desde afuera y lo voy a mover hacia un lado. Ahora, cuando yo intente modificar la superficie del objeto, no me va a dejar seguir moviendo el diseño. Simplemente lo que nos permite mover en este momento es la imagen. Tenemos que hacer que este menú radial desaparezca, para lo cual presionan la tecla Z y va a desaparecer y les va otra vez a permitir controlar el objeto en el que estaban trabajando, ¿sí? Ahora, como este Spotlight modifica aquello que tiene debajo, primero tenemos que hacer que no lo haga. Solo necesitamos que esta imagen de aquí sea una referencia, nada más, de lo que vamos a hacer en el objeto, pero no queremos transferir nada de la información que está en la imagen hacia el objeto, para lo cual deberemos ir a Brush. Déjenme revisar dónde estaba esta opción. Aquí está, en Samples. Hay un botón que se llama Spotlight Projection, ¿sí? Si es que ustedes descargan la interfaz que nosotros les vamos a pasar, se van a dar cuenta de que, como ven en la parte superior derecha, van a tener el mismo botón, ¿sí? Esto les va a permitir desactivar el Spotlight simplemente desde la barra superior, ¿sí?
Ahora que este botón está desactivado, todo lo que hagamos sobre la superficie del objeto no se va a ver modificada por el diseño que tenemos a un lado. Para comenzar, vamos a necesitar que el objeto tenga una malla más compleja, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar máscaras en este caso para crear las formas generales. Las máscaras ustedes las pueden encontrar como cualquier otro pincel dentro de ZBrush, presionando la tecla B, ¿sí?, que va a llamar a todos los pinceles disponibles, o a su vez haciendo clic en este botón de aquí que tiene el pincel chiquito y les va a dar exactamente las mismas opciones. ZBrush tiene una forma súper sencilla de acceder a los pinceles de mayor uso, que es una serie de shortcuts de 3 pasos o a veces 2 pasos, depende del pincel. En este caso, por ejemplo, si es que yo quisiera seleccionar este pincel de mover y no estuviera disponible como en esta ocasión en la interfaz, yo tendría que seleccionar B grande, ¿sí?, para los pinceles o brush, M de mover porque comienza con la letra M, y ZBrush automáticamente va a resaltar solo aquellos pinceles que comiencen con la tecla M, y dentro de ellos les va a agregar en una letrita aquí que ustedes pueden ver en azul cada uno de los accesos directos que ZBrush automáticamente le da a cada uno de estos pinceles. En este caso es la V para mover. Entonces presionan B de brush, M de mover y V de mover normal. BMV, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, quisiera seleccionar el mover topológico, sería BMT. Si quisiera seleccionar el mover elástico, sería BME. Y de esta manera ustedes pueden acordarse de cada uno de los pinceles que más utilizan y tenerlos siempre en accesos directos con la presión de 3 botones. Y son fáciles de recordar porque primero siempre es brush, B de brush, la letra con la que comienza, que en este caso es M de mover, todos los 3 pinceles comienzan con la M, y cualquier letra que ZBrush le haya asignado, ¿sí? BM, y ustedes pueden ver cuál letra le asignó ZBrush a cada uno de estos pinceles, ¿sí? Hay otro tipo de pinceles, pinceles de selección, pinceles máscara, pinceles curva, hay un montón de tipos de brochas que pueden utilizar. En este caso vamos a utilizar las máscaras. Para utilizar una máscara, primero voy a explicarles un poquito cómo trabajan los pinceles, ¿sí? Los pinceles, por ejemplo, al seleccionar mover, ustedes van a tener un puntito en el espacio de trabajo. Este puntito es el que define qué es lo que se va a mover, ¿sí? Ahí pueden ver que estoy moviendo un pedacito muy pequeño, ¿sí? Ahí se ve un poquito mejor. Simplemente presionando sobre uno de los vértices y arrastrando, ¿sí? Ahora, ustedes tienen una circunferencia que controla cada uno de los vértices que estén dentro o atrapados en esta circunferencia, para lo cual el draw size nos va a ayudar a determinar el tamaño, ¿sí?, del pincel con el que vamos a trabajar. Mientras más grande sea el tamaño del pincel, como lo pueden ver aquí, más vértices van a poder mover simultáneamente. Vamos a ponerle un poco así para que se note un poquito mejor el cambio, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a poder hacer con este nivel de pincel. Si ustedes le hacen más pequeño, van a poder controlar un poquito menos de vértices, pero van a tener un poquito más de control sobre los vértices que están intentando mover, ¿sí? La intensidad justamente determina qué tan fuerte va a ser el movimiento que nosotros hagamos. Si nosotros bajamos la intensidad, por ejemplo, a 6, e intentamos hacer el mismo movimiento que hicimos antes, va a moverse mucho menos que antes. Si utilizamos la intensidad al 100%, se va a mover muchísimo más que la primera vez. En este caso va a depender mucho de si ustedes tienen, por ejemplo, una tableta digitalizadora o están trabajando con un mouse. Si ustedes trabajan con un mouse, siempre van a tener que estar modificando la intensidad para tener un poquito más de control sobre la superficie del objeto. Si no, van a tener el draw size, ¿sí?
ustedes van a determinar el draw size, y con el lápiz de la tableta digitalizadora ustedes van a poder determinar qué tan fuerte va a ser la transición o el movimiento que ustedes hagan sobre la superficie, ¿sí? En este caso, sabiendo utilizar, por ejemplo, el pincel de mover, hay muchos otros pinceles que hacen algo parecido sobre la superficie. En este caso, por ejemplo, el Dam Standard lo que hace es cavar sobre la superficie, ¿sí? Para hacer un hueco. El Clay Tubes lo que hace es agregar material, ¿sí? Sobre la superficie. Ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? Y cada uno de los pinceles que ustedes tienen a su disposición dentro de ZBrush hacen algo diferente. El Edge Polish lo que hace es aplanar la superficie. El Lean Flat lo que hace es inflar hacia afuera, ¿sí? Si ustedes siguen dibujando ahí mismo, lo que va a hacer es inflar a cada uno de los polígonos hacia la dirección de la normal, ¿sí? La normal, como vimos, es la dirección hacia la que apunta el plano de cada polígono. Lo que vamos a utilizar en esta ocasión es una máscara. Para utilizar las máscaras tienen que presionar la tecla Control mientras están dibujando, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es enmascarar una sección y la va a hacer un poquito más oscura, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo en este momento quisiera hacer una representación de la cabeza del diseño en el que vamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta de que los bordes van a ser bastante más duros, ¿sí? Porque la cantidad de polígonos con los que estamos trabajando es muy reducida, es muy bajita, lo que va a hacer que se nos complique un poquito al momento de trabajar en este diseño, ¿sí? Para lo cual vamos a entrar en lo que es, a ver, primero les voy a enseñar cómo saldría esto si quisiera extruirle, que lo que estoy haciendo es basarme en la forma de la máscara para extruir una forma, ¿sí? Que es esta sección dentro de Subtool que se llama Extract. Aquí nosotros podemos determinar qué tan ancho queremos que sea, y al presionar Extract nos va a extraer esta forma, ¿sí? Como pueden ver, ya tiene cierta profundidad, ¿sí? Aquí ya tiene una altura, ya no es un plano. Esto ya es un objeto como tal. Incluso si es que le dan la vuelta se van a dar cuenta de que es un objeto completo, ¿sí? Y sellado, lo que es muy importante para impresión 3D. Cualquier objeto que no esté sellado simplemente es un plano continuo y no les va a servir para impresión 3D. Necesitan que sea, se llama watertight, que esté totalmente sellado y que no tenga huecos, ¿sí? Para poder definir un poquito mejor la forma, nosotros necesitamos contar con un poquito más de polígonos. En la segunda sección, aquí se llama geometría, nosotros tenemos un botón que se llama dividir, que va a hacer exactamente lo que dice. Va a tomar la superficie del objeto y la va a dividir cada uno de los polígonos que lo compone una vez, ¿sí? O con una cruz en su centro que divide cada polígono en 4 partes. Si vuelvo a poner dividir, va a hacer exactamente lo mismo otra vez. Va a dividir cada uno de los polígonos que ya teníamos en 4 partes otra vez. Y así podemos irnos hacia el infinito. Pero tenemos que tomar en cuenta la carga poligonal, que se lee aquí como puntos activos en la parte superior izquierda, ¿sí? La carga poligonal nos va a permitir trabajar con tranquilidad dentro de ZBrush o con desesperación dentro de ZBrush. Mientras más alta sea la carga poligonal, más difícil va a ser modificar el objeto. Necesitamos que la carga poligonal sea de media a baja para poder darle una forma general al diseño y después subir la carga poligonal para poder darle detalles, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha diferencia en lo que se puede hacer con Dam Standard cuando ya tenemos este tipo de subdivisiones, ¿sí? Se ve un poquito más marcado que si tenemos más subdivisiones, presionando el botón de dividir varias veces, ya no se nota como si estuviera pixelado básicamente, porque tiene muchos más polígonos que se pueden adaptar a la forma y hacer que se vea mucho mejor,
¿sí? Si es que nosotros tenemos una carga poligonal baja, no le vamos a poder dar mucho detalle. Para subir y bajar los niveles de subdivisión podemos utilizar este slider de aquí, ¿sí? En este caso vamos a utilizar PolyF prendido, vamos a volver a dibujar una máscara y nos vamos a dar cuenta de que está mucho mejor definida que la última vez, ¿sí? Ahora nosotros queremos hacer un diseño que sea igual del lado izquierdo y del lado derecho, para lo cual nosotros podemos comenzar a familiarizarnos con las simetrías, ¿sí? Dentro del panel de transformaciones hay una ventanita que nos permite activar la simetría. Al tener la simetría activada, nosotros cuando vayamos a dibujar nos vamos a dar cuenta de que hay dos puntitos en el espacio de trabajo, izquierda y derecha, y si me paso al otro lado, exactamente lo mismo, izquierda y derecha. Estos dos puntitos van a funcionar con cada uno de los pinceles para hacer que cualquier cosa que nosotros hagamos de un lado haga exactamente lo mismo del otro, ¿sí? Si yo presiono, hago el tamaño del pincel un poquito más grande, ahí tal vez, presiono control y comienzo a dibujar la máscara hacia la izquierda, me va a hacer exactamente lo mismo hacia la derecha, ¿sí? Voy a rellenar este espacio y voy a comenzar a dibujar la forma de mi diseño. Esto sería solo la cabeza, ¿sí? En todo momento estoy presionando control para poder dibujar la forma. Si yo quiero borrar algo, puedo presionar control y alt al mismo tiempo y voy a poder borrar una zona, ¿sí? Y como en casi cualquier programa de diseño o incluso Word, presionando control Z ustedes van a poder deshacer lo que acaban de hacer. Si en este caso les salió una línea que no quieren, presionan control Z y lo van a deshacer, y a su vez se van a dar cuenta de que retroceden un puntito en esta línea de aquí que se llama la línea de tiempo. Si ustedes dan clic en el cuadradito que está de un color más brillante y lo mueven hacia atrás, van a poder regresar en la línea de tiempo, ¿sí? Ir hacia adelante o hacia atrás en la línea de tiempo, ¿sí? Ahí estamos. Ahora vamos a dibujar el cuerpo. Igual presionando control voy a llevar esto un poquito más abajo, hasta aquí. Le voy a dibujar las piernas y le voy a dibujar los brazos. ¿Sí? Ustedes pueden refinar cuantas veces quieran el diseño. En este caso voy a hacer que el draw size sea más pequeño y voy a mover un poquito más arriba las manos. Voy a borrarle de la parte de abajo. Eso. Voy a hacer más pequeño el draw size y voy a borrar esta zona de aquí para que sea un poquito menos redonda. Eso, ahí. ¿Sí? Cuando tenemos una forma general que ya nos gusta, nos vamos a ir otra vez haciendo clic aquí afuera y arrastrando al panel de Subtool, desde el cual vamos a poder seleccionar el botón de extraer, ¿sí? Y nos va a dar una forma general. Esta forma que acabamos de crear es un poco diferente a la que nosotros hicimos con la selección, con la máscara, ¿sí? Es porque está un poco difuminada la selección. Para hacer que sea un poquito más exacta, podemos presionar Control Alt y hacemos clic sobre la superficie del objeto y se va a definir mucho mejor la forma, ¿sí? Haciendo esto varias veces puedo definir la forma. Si yo quiero hacer que sea más blurreado, por así decirlo, la forma, puedo hacer control y clic sobre la superficie del objeto y va a hacer un blur, va a aplicar un blur a toda la forma. En este caso presiono extraer y nos va a dar una forma un poquito más acotada que antes, ¿sí? Si creen que la definición en este momento
del objeto no es la suficiente, pueden seguirle dando niveles de subdivisión. Hay que limpiar la máscara, le damos un nivel más de subdivisión y vamos a poder tener mucho más control sobre la superficie del objeto. Pero en este caso no va a ser muy necesario hacerlo. Ponemos extraer y cuando se dan cuenta, si ustedes rotan, desaparece el objeto nuevo. Y eso es porque al presionar extraer, esto es solo una previsualización de cómo va a quedar el diseño. Lo que tenemos que hacer es aceptar que la previsualización sea básicamente lo que nosotros queremos. Que en este caso es este botón de aquí que dice aceptar. ¿Sí? Esto nos va a dar una nueva subtool en la lista de subtools con la forma del diseño que acabamos de realizar. Ahora, para que esto tenga un mejor acabado superficial, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pulir un poquito las formas. Para lo cual, nos vamos a ir acá abajo a deformaciones, ¿sí? Dentro del panel de deformaciones tiene un montón de sliders que pueden modificar el objeto que ustedes estén creando. Y lo que vamos a hacer aquí es decirle a ZBrush que lo que quiero es pulir un poquito la transición entre esto que se nos muestra de un verde oscuro con esto que se nos muestra de un verde un poquito más brillante, y obviamente con lo rojo de la parte de atrás. Cada uno de estos colores dentro de ZBrush se llaman poligrupos. Los poligrupos nos pueden ayudar a hacer igual el trabajo un poquito más sencillo dentro de ZBrush y a facilitar el tipo de deformaciones que voy a hacer a continuación. Por ejemplo, voy a seleccionar el slider que se llama Polish by Groups. Lo que va a hacer es pulir la transición entre los dos grupos que ya tengo o los dos colores que ya tengo, ¿sí? Manteniendo los colores, el color relleno, plano, y las transiciones entre los dos colores como un borde duro, ¿sí? Si es que hago Polish by Groups, se van a dar cuenta de que se va a suavizar un poquito la superficie, ¿sí? En este caso, esta zona de aquí adentro se ve un poquito más oscura y eso es porque está enmascarada. Si nosotros presionamos control, clic afuera y arrastramos, vamos a poder desenmascarar todo aquello que estaba enmascarado. Eso siempre va a pasar cuando hagan una extracción. Siempre que presionen el botón de extraer en esta parte de aquí y le den a aceptar, el nuevo objeto va a tener una máscara creada. Ahora sí, nosotros hacemos Polish by Groups otra vez. Se van a ir puliendo las formas, ¿sí? Pero a veces toma varios pases para hacer que la forma se acomode como nosotros queremos, para lo cual podemos presionar este botoncito blanco que está aquí, que va a fortalecer el tipo de herramienta que estemos utilizando. En este caso el polish va a hacer que el polish sea más fuerte, ¿sí? Lo paso un par de veces y como ven suaviza mucho las formas y ya no tienen estas formas raras que tenía al principio. Ahora, nosotros debemos estar siempre conscientes cuando trabajamos con impresión 3D que lo que necesitamos en realidad es un objeto que tenga el espesor suficiente para que se pueda fabricar, ¿sí? Depende del tipo de material con el que vayamos a trabajar, tenemos que hacer que sea más o menos ancho. A veces el cliente requiere que sea menos ancho porque quiere ahorrar material, o a veces necesita que sea un poquito más ancho para que sea más resistente. En este caso vamos a agregarle resistencia haciendo que sea un poquito más ancho. Vamos a utilizar el mover y como la regla ya estaba dibujada, se puede ver aquí. Lo único que voy a hacer es darle un clic afuera del objeto en la parte plana y la regla se va a pegar a esa superficie, ¿sí? Con la regla ahora nosotros podemos medir exactamente cuánto se va a salir, de qué espesor va a ser el objeto que estamos diseñando, ¿sí? En este caso nos da 2 unidades, desde el punto centro hasta acá, que eso sería 2 milímetros. Vamos a intentar que este diseño, para eso tengo calibrada, que este diseño tenga aproximadamente de base que sea de ancho 3 milímetros, ¿sí? Para lo cual voy a seleccionar esta parte de atrás,
Sí, puedo hacerlo desde el centro hacia adelante y que hacia acá tenga 3 milímetros, que llegue hasta esta línea y eliminar todo lo de detrás, o simplemente hacer clic aquí y arrastrar hacia adelante con Shift presionado para que la regla se pegue en ángulos, que en este caso sería de, creo que son cada 20 grados que se pega. Y hacer que ahora el total sea de 3 milímetros, ¿sí? Para lo cual, con mover seleccionado y con la regla dibujada de esta manera, voy a arrastrar el circulito rojo hacia afuera. Y como ven, puedo moverla en cualquier dirección, pero si presiono Shift, va a hacer que la dirección sea plana, hacia afuera. Hasta aquí. Eso. ¿Sí? Ya no necesitamos este plano que hicimos al principio y podemos desactivarle desde el ojito de su nombre, ¿sí? Cada uno de los objetos que ustedes tengan como subtools dentro de su espacio de trabajo se pueden desactivar desde el ojito. Ahora nosotros tenemos una base con la cual podemos trabajar. Podríamos desde el principio suavizar las formas para que no se note tan, digamos, limpio, o en este caso tan fuerte la transición entre la parte de adelante y la parte de atrás. Las galletas al inflarse no tienen tanta definición. Y vamos a comenzar a destruir todo. Lo bueno es que en ZBrush se puede hacer lo mismo al menos de 3 maneras distintas. Y la destrucción es parte del proceso. Así que no se asusten al presionar algunas cosas, al utilizar algunas cosas, y especialmente con Dynamesh. Porque Dynamesh es una herramienta que lo que va a hacer es recalcular los polígonos de la superficie del objeto para darles un objeto nuevo que se parezca en forma al que ya tenían, pero que tenga mejor distribuido todos los polígonos. Como por ejemplo aquí nos damos cuenta de que la forma y el tamaño de los polígonos de los bordes es diferente a los del centro. Si nosotros con Dynamesh a 128 le damos clic y le dejamos procesar la malla, espero que no se cierre, tal vez 128 era muy alto, lo que va a hacer es intentar arreglar la cantidad de polígonos que teníamos en este momento. Eso, sí era muy alto, ¿sí? Organizar los polígonos que ya teníamos para hacer que todos tengan más o menos el mismo tamaño, ¿sí? Y nos va a entregar una nueva malla con la cual trabajar. Ahora, Dynamesh depende absolutamente y totalmente del tamaño del objeto, ¿sí? ZBrush está acostumbrado a trabajar con objetos que son súper chiquitos. Si nosotros le agrandamos, como hicimos al principio, de hacer que el primer plano sea de 50 milímetros, lo que va a hacer Dynamesh es acoplarse al tamaño y nos va a entregar más polígonos, ¿sí? Si nosotros le hacemos más chiquito el diseño, nos va a entregar menos polígonos. De eso también hay un video que ustedes pueden ver en la parte de ZBrush para principiantes. Ahora, 128 es demasiado alto. Vamos a bajarle, hice Control Z, por si acaso. Le vamos a bajar esto a 16. Y voy a darle clic en Dynamesh. Y ahora, primero procesó la malla mucho más rápido. Y el tamaño de los cuadrados es un poquito más grande, ¿sí? Con estos cuadrados puedo trabajar y comenzar a modificar. Como les decía, la transición entre los colores es, la diferencia entre los colores son los poligrupos, ¿sí? Cada uno de estos es un poligrupo. Las herramientas de selección nos van a permitir seleccionar un poligrupo presionando Control, Shift y clic sobre una parte de color para separar solo esa parte de color de las demás. Si queremos ver lo opuesto, hacemos Control, Shift, clic y arrastro y nos va a permitir ver lo que no estaba seleccionado. Pero podemos hacer algo también. Si nosotros seleccionamos estos dos poligrupos, ¿sí? Dando Control Shift clic en el punto en el que se juntan los dos poligrupos, va a seleccionar los dos de adelante, y si yo presiono Control W va a hacer que
todos los objetos que estén visibles, que sean parte del mismo subtool, se conviertan en un solo poligrupo, ¿sí? Ahora, control shift clic afuera del objeto y vuelvo a mostrar aquello que estaba escondido. Si en este momento yo hago un polish by groups, aquí en el tab de deformaciones, si yo hago un polish by groups, me va a suavizar toda la parte de adelante, manteniendo dura la parte de atrás, porque justamente lo que hicimos fue hacer que los dos lados, el lateral y la parte frontal, sean el mismo poligrupo. Entonces los va a suavizar, la transición entre ellos se va a suavizar, mientras que la parte de atrás, que sí es otro poligrupo, se va a mantener un poquito más duro. Podemos hacer esto varias veces, polish by groups, ¿sí? Para suavizar toda la parte de adelante de la galleta, manteniendo dura la parte de atrás. Ahora, hay muchos tipos de pinceles que se pueden utilizar dentro de ZBrush. Algunos de los más útiles son los de inserción. Estos pinceles nos van a permitir insertar ciertas formas dentro del objeto que ya tenemos creado, presionando B y T, ¿sí? O en nuestra interfaz, si es que ya la tienen cargada, va a estar en esta parte de aquí abajo, ¿sí? Se llama IMM primitivas. Les va a desplegar varias primitivas en la parte superior, de las que ustedes pueden elegir para insertar dentro del diseño. Vamos a insertar un par de esferas. Vamos a seleccionar esta esfera, vamos a medir más o menos a la altura en la que estaría la galletita y hacer clic y arrastrar hacia afuera. Si ustedes al arrastrar regresan, lo que van a hacer es que esta forma se haga delgada, y no es lo que queremos que sea una esfera. Simplemente clic y arrastramos, y al soltar van a tener estos dos objetos, porque tenemos simetría activada, sobre la carita del diseño, pero están súper lejos de donde deberían estar atravesados hasta la mitad dentro de la cabeza. Lo primero que vamos a hacer es separarles. Siempre intenten trabajar con la mayor cantidad de piezas posibles, porque eso les va a permitir modificar de manera más sencilla el objeto. Vamos a ir al panel de Subtool, Split Unmasked Points. ¿Por qué utilizamos esta opción y no las otras? Porque cuando utilizamos el pincel de insertar, las nuevas piezas insertadas van a estar desenmascaradas y la parte sobre la cual se insertó va a estar enmascarada. Entonces, al dividir aquello que está enmascarado de lo que está desenmascarado, nos va a separar solo los ojos del cuerpo, ¿sí? Ahora, utilizando la opción de mover, podemos, en vez de utilizar la regla, podemos utilizar el gizmo para jalar con la flecha azul hacia atrás y hacer que los ojitos estén dentro de la cabeza. Si es que creen que están demasiado saltones, podemos también utilizar el cubo azul para aplanarlos o aplastarlos, ¿sí? Así se ve un poquito mejor, hacia atrás, ¿sí? Lo bueno de esto es que ustedes pueden modificar las piezas de su diseño cuando ustedes quieran. Pueden moverlas, ¿sí? Pueden escalarlas a su gusto, totalmente. Vamos a dejar esto ahí por el momento y vamos a seguir con las otras piezas. Podemos hacer exactamente el mismo proceso para generar los botones del cuerpo, ¿sí? Vamos a utilizar, en vez de insertar, vamos a utilizar otra herramienta para que puedan ver un poquito más de herramientas. Ahora, aparte de los pinceles de insertar, también podemos insertar una subtool, ¿sí? Una primitiva directamente al espacio de trabajo. Aquí ponemos insertar y seleccionamos la que dice esfera 3D y nos va a dar una esfera en nuestro espacio de trabajo, que si no se ve está aquí, ¿sí? Cuando ustedes tienen varios objetos y se les hace un poquito complicado maniobrar alrededor de ellos, pueden activar el modo de transparencia y esto les va a permitir ver el objeto que está seleccionado a través de los otros objetos, ¿sí? Voy a llamar al gizmo presionando mover, escalar o rotar. Voy a escalar esto, lo voy a mover más hacia adelante
y lo voy a achatar con el azul un poquito, ¿sí? Podemos a su vez con el gizmo activado duplicar ciertas piezas. Presionamos la tecla control y mientras la tecla control está presionada jalamos de la flecha y vamos a crear duplicados de ese primer objeto, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, este objeto tiene un color un poquito más claro que los otros y es porque al hacer esto estamos haciendo algo parecido a el pincel de inserción, que cuando nosotros movemos este objeto, los otros están enmascarados y por lo tanto se van a mantener en su lugar. Para limpiar la máscara es control clic afuera y arrastra. Cambiamos al modo draw para volver al pincel, ¿sí? O presionamos la tecla Q, que es lo mismo, ¿sí? Y tenemos esta base del diseño. Podemos quitarle el modo transparencia, ¿sí? Y para hacer estas líneas podemos utilizar exactamente la misma herramienta que utilizamos antes, que es la de extruir. Podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo en la base. En la base vamos a utilizarlo para hacer el gorrito. Son solo dos líneas. Presionando control vamos a dibujar sobre la superficie, pero siempre fíjense que esté seleccionado el cuerpo y no las bolitas como en este momento. Seleccionamos el cuerpo desde el nombre, presionamos control y vamos a dibujar sobre la superficie, ¿sí? Eso está bien, es más que suficiente. Y de la misma manera que lo hicimos la vez anterior, vamos a extraer, presionamos extraer, ¿sí? Y nos va a dar una previsualización de cómo va a quedar y qué tan alto va a ser el objeto. Presionamos aceptar y vamos a tener las formas directamente sobre el diseño. Y el centro va a estar enmascarado. Vamos a limpiar la máscara, control clic afuera y arrastro, pero nos damos cuenta de que la parte de afuera, ¿sí?, sigue siendo un borde duro. Si nosotros queremos, podríamos hacer, por ejemplo, un smooth sobre la superficie. Para suavizar la superficie solo tenemos que presionar la tecla Shift y al pasarlo sobre la superficie vamos a suavizar las transiciones. Si se dan cuenta de que como que se pixela, por así decirlo, que en este caso es que se noten los polígonos, lo que necesitamos simplemente es hacer que tenga un poquito más de polígonos para que no se vea esta transición. Una vez que estén suavizadas las formas, puedo utilizar el pincel de mover para hacer que esta punta no esté salida, porque si lo vamos a imprimir así, esto es un overhang, ¿sí? Entonces lo puedo suavizar para que el ángulo no sea tan brusco, ¿sí? Puedo hacer lo mismo con esto de aquí. Jalo desde aquí hacia atrás, presiono Shift para suavizar. Hago lo mismo con esta de aquí, jalo hacia atrás, presiono Shift para suavizar. Y de esta manera reducimos el overhang de una esquina que sobresalía a simplemente una pequeña pestañita que se va a fabricar sin problemas, ¿sí? Si no quieren que se note los polígonos que componen al diseño, ¿sí?, podemos hacer lo mismo que la vez anterior. Presionamos el botón de dividir un par de veces y se va a suavizar toda la superficie. A veces cuando nosotros presionamos el botón de dividir igual se van a notar algunas como de estas estrías que tiene el objeto, y eso es porque la forma que nosotros tenemos de los polígonos sobre la superficie no ayuda a que se suavice de una manera correcta, para lo cual tenemos que cambiar la forma en la que está trabajando la superficie y podemos volver a utilizar un Dynamesh que va a recalcular los polígonos de la superficie, ¿sí? Le vamos a dar en 16, creo que era Dynamesh, le vamos a decir que no queremos que nos guarde los niveles de subdivisión y va a recalcular la superficie, ¿sí? Ahora podemos darle niveles de subdivisión otra vez y va a estar mucho más suave que la vez anterior.
podemos hacer esto cuantas veces queramos, ¿sí? Hacer un poquito más suave. Ahora, podemos ir otra vez al plano inicial, ¿sí? Le hacemos clic desde su nombre, activamos la transparencia y nos vamos a dar cuenta de que esta sección de aquí sigue enmascarada. Es la primera máscara que hicimos sobre el diseño. Vamos a borrar la máscara porque lo que vamos a hacer es dibujar la máscara de lo que sería ahora el sombrerito. Control, clic afuera, arrastro y se limpia la máscara que ya estaba dibujada. Ahora, nosotros tenemos este diseño, pero necesitamos quitarle el sombrerito, ¿sí? Bueno, necesitamos crear el sombrerito, pero no necesitamos que sea en simetría, porque si hacemos esto, va a parecer que tiene cuernos, ¿sí? Cuando el sombrerito de la referencia va solo hacia uno de los lados. Tenemos que desactivar la simetría desde el panel de transformación. Desactivamos la simetría o presionando la tecla X, ¿sí? Vamos a utilizar el gizmo para mover esto un poquito más arriba y tener más espacio para dibujar. Para llamar al gizmo se puede presionar la tecla W, E o R, que es lo mismo que presionar cualquiera de los botones de la parte de arriba, ¿sí? Y para volver al modo dibujo o al pincel, clic en Draw. Ahora que ya no tenemos la simetría activada, podemos hacer con control presionado esta parte de arriba del sombrerito. Hasta ahí. Vamos a dar el espacio suficiente para poder desarrollar esa puntita. Y ahora con la simetría activada vamos a acabar de dibujar la parte de abajo. Fíjense que estoy pasándome un poquito del borde del diseño original que ya teníamos. Eso. Un poquito más abajo, hagamos hasta aquí más o menos. Cuando ya tengan la forma definida, hacemos exactamente lo mismo que la vez anterior. Voy a borrarle este esquinte de aquí. Control, Alt y clic varias veces sobre la superficie para definir un poquito más la sombra. Extraer, aceptar, ¿sí? Y ya vamos a tener esto. Vamos a hacer que sea un poquito más ancho, utilizando el gizmo o la regla, cualquiera de los dos, para hacer que sobresalga del límite de nuestra cabeza, ¿sí? De esta manera. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez anterior para suavizar la galleta, que es prender Poly F, Control Shift y clic en el punto en el que se unen estos dos para seleccionarles, Control W para que sean un solo poligrupo, ¿sí? Control Shift, clic afuera del objeto para volver a mostrar todos los poligrupos. Y ahora sí vamos a ir acá a Polish by Groups. Creo que fue demasiado fuerte. Un poquito menos. Vamos a hacer que sea un poquito... Ah, no. Primero hicimos un Dynamesh. Vamos a hacer lo mismo. Un Dynamesh en 32 o 16. Eso. Y ahora sí, un Polish by Groups. Que creo que primero tendríamos que suavizar esto. Vamos un poquito atrás a cuando era más simple la forma y estaba dividido por poligrupos, y aquí primero vamos a hacer un Polish by Groups suave para que se suavicen estas formas. Eso está un poquito mejor, ¿sí? Ahora sí, Control Shift Click para seleccionar solo estos dos colores, Control W para hacer que sean un mismo color o un mismo grupo, Control Shift Click afuera del objeto para mostrar todos los poligrupos. Si es que se confunden en este momento,
de cuándo se presiona Control Shift, cuándo se presiona solo Control. Tenemos igual una serie de tutoriales en la zona de ZBrush para principiantes que les va a ayudar a comprender y a memorizar un poquito mejor estos accesos, ¿sí? Por eso no se preocupen todavía. Ahora que son del mismo grupo, vamos a utilizar Dynamesh en 16 y otro Polish by Groups para suavizar toda la parte de arriba. Eso, ahí está mucho mejor, ¿sí? La parte de atrás por el momento no nos preocupa. Todo esto de atrás se va a cortar, ¿sí? Así que no se preocupen mucho por eso por el momento. Ahora, nosotros ya tenemos la forma del cuerpo, pero necesitamos hacer la boquita, ¿sí? Vamos a utilizar exactamente lo mismo que hicimos en el cuerpo y en el sombrerito para hacer la boca, y después vamos a utilizar operaciones booleanas para cortar la forma que hagamos ahorita de la boca de la superficie del objeto. Teniendo presionado Control, voy a dibujar la forma de la boca. Voy a hacer el pincel un poquito más pequeño para tener más control de la forma. Eso. Hago Control Alt para borrar ciertas zonas, ¿sí? Y Control Alt y clic sobre la superficie varias veces para definir bastante la forma. Ahora vamos a extraer. Si ven, en la parte de los brazos, por ejemplo, es algo que hicimos en este diseño, en el cuerpo, pero no lo borramos antes de hacer extraer, por lo tanto me vuelve a extraer en la zona de los brazos. Primero tenemos que limpiar eso. Hacemos Control, Alt y dibujamos este cuadrado blanco en las zonas que queremos desenmascarar. Y ahora sí, al presionar extraer, me va a extraer solo la zona de la boca, ¿sí? Esto, igual que antes, podemos hacer limpiar la máscara. Podemos ir acá, hacer un Polish by Groups, ¿sí? Para que me suavice toda la forma de la boquita. Y la vamos a dejar ahí por el momento. Todas las operaciones booleanas las vamos a realizar hacia el final, ¿sí? Vamos a hacer estas zonas de aquí del sombrerito. Igual seleccionando el cuerpo, limpiando la máscara, control clic afuera y arrastro para que ya no esté la máscara con la que hicimos la boquita. Y vamos a hacer unas formas aquí, ¿sí? Voy a hacer esta máscara, voy a presionar la transparencia para saber en dónde estoy haciendo la máscara, ¿sí? Y sobre la superficie voy a dibujar varias de estas bolitas. Que componen al sombrero. ¿Sí? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar aquí, extraer, aceptar. Pero esta vez nos va a dar un resultado que es muy delgadito y va a estar casi a la altura del sombrero. En esta ocasión vamos a limpiar la máscara, control clic afuera y arrastro, y vamos a utilizar otro deformador que se llama inflar. En nuestro panel de deformaciones hay uno que se llama inflate. A esto lo vamos a dar clic y le vamos a arrastrar hacia la derecha, ¿sí? Lo que va a hacer es inflar las formas que nosotros tenemos en todas las direcciones, ¿sí? Ahora ya va a estar por sobre el objeto. Para poder dibujar un poquito más sobre la superficie y darle alturas distintas, vamos a utilizar nuestro Dynamesh, como estaba antes en 16, ¿sí?
lo que nos va a permitir utilizar otras herramientas para definir un poquito más la forma. Vamos a utilizar, en este caso podemos utilizar el pincel estándar, que sería BST para pincel estándar, y con pincel estándar podemos dibujar sobre la superficie hasta hacer bolitas, ¿sí? Y si queremos suavizar, presionamos la tecla Shift y vamos a ir suavizando estas bolitas que tienen sobre la superficie. Vamos a desactivar la simetría para que no nos haga exactamente el mismo tipo de diseños a los dos lados y poder agregarle un poquito más de variación a nuestro diseño. Vamos a cubrir toda la superficie con estas formas. Y si en algún momento ustedes necesitan modificar la forma, por ejemplo en estos planos que tienen en la zona lateral, lo que pueden hacer es utilizar el pincel de mover para estirar la malla que ustedes ya tienen del diseño sin tener que redibujar ni nada. Simplemente vamos a estirar la malla para volver a dibujar o deformar aquello que necesitamos. Por ejemplo aquí, esta zona de aquí, para que no sea un plano, utilizo el pincel de mover con un pincel un poquito más grande y voy a mover esto hacia abajo, esto hacia arriba, ¿sí? Lo mismo puedo hacer de este lado y voy a suavizar todo, suavizar la transición entre la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora que ustedes ya tienen una forma básica creada, ¿sí? Una forma general creada sobre el diseño, podemos utilizar la herramienta de niveles de subdivisión, aquí en dividir, para hacer que la superficie se vaya suavizando y que nos dé un poquito más de material con el cual trabajar. Podemos seguir agregándole un poquito. Si necesitamos marcar más alguna de las zonas, por ejemplo esta sección de aquí, podemos utilizar el DAM estándar, que es este pincel de aquí, para marcar estos espacios entre las bolitas, ¿sí? También podemos utilizar el Clay Tubes para marcar estas zonas y al suavizar nos va a dar un poquito de formas más marcadas. Ahora que tenemos un poquito más de material, podemos hacer detalles más finos, agregar detalles donde no había, ¿sí? Dividir algunos de estas esferas que teníamos sobre la superficie en varias esferas más chiquitas para agregarle un poquito más de interés al diseño y variedad. Y presionando Shift vamos a ir suavizando la superficie. ¿Sí? Una vez que ustedes ya tengan esto, lo pueden seguir suavizando. O si desean otra forma de hacer esto, por ejemplo, sería que al tener esta forma ya planteada, pueden utilizar el pincel de insertar con B y T, o aquí abajo el que se llama IMM primitivas, para seleccionar una esfera, dibujar la esfera sobre la superficie, introducirla un poquito hacia abajo y realizar copias presionando control y moviendo el gizmo, control y moviendo el gizmo, control y moviendo el gizmo, ¿sí? De igual manera pueden hacer esto muchas veces para generar los detalles del sombrerito.
pueden hacerlo de cualquiera de las maneras que ustedes deseen, y de igual forma, cuando ustedes ya tengan todos los planos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roten? ¿Cómo vas? Cuando ya tengan todas las formas generadas, limpian la máscara y vamos a separar, ¿sí?, esta zona de aquí de esta zona de aquí, utilizando split y el que dice to similar parts, ok. Y lo que nos va a dividir son todas aquellas formas que se parecen, que en este caso son las esferas, con la tapa del sombrerito, ¿sí? Y a estas esferas podemos darles niveles de subdivisión para que se suavicen, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. El tiempo que le dediquen a hacer los detalles va a hacer la gran diferencia en estos dos tipos de aplicaciones, ¿sí? Vamos a utilizar este de aquí. Le voy a mover más arriba. Voy a aplastar un toque. Y con el pincel de mover voy a hacer que ciertas zonas sean un poquito más, estén un poquito más salidas, sean un poquito más anchas. Ahorita solo estoy utilizando el pincel de mover para jalar un poquito de malla y darle variedad a las formas. Eso. Si quieren, igual que antes, que esté más definida, puedo utilizar BDS o Dame Standard para dibujar líneas sobre la superficie, ¿sí? Definir un poquito más las transiciones entre algunas de estas esferas y las otras, ¿sí? O puedo utilizar el mismo pincel de mover, BMV, en un tamaño un poquito más pequeño, para modificar estas transiciones. Y suavizar con Shift. También podría volver, por ejemplo, en niveles de subdivisión para suavizar de una manera más sencilla las formas que acabo de crear. Sí, es un poquito más fácil suavizar cuando los polígonos se notan un poquito más los polígonos o se tienen menos polígonos que cuando ya se tiene una carga poligonal bastante más alta. Vamos a hacer lo mismo con los ojos para que no se vean así. Les voy a dar dividir una vez y se van a suavizar. Sí, esta parte de atrás no importa todavía. Vamos a utilizar exactamente lo mismo para hacer esto de aquí. Vamos a utilizar en este caso el plano inicial, ¿sí? Aquí en la parte izquierda del panel de Subtool van a tener un control que les va a permitir ir hacia arriba y hacia abajo entre todos los subtools que tengan. O pueden utilizar el slider para mostrar más subtools o menos subtools a la vez, ¿sí? Voy a seleccionar el primero, voy a limpiar la máscara y voy a dibujar esta forma general. Necesito un poquito más de niveles de subdivisión. Voy a darle otra vez a dividir y ahora sí voy a dibujar esto. Lo voy a rellenar, igual presionando la tecla control simplemente para dibujar la máscara. Aquí todo bien, Roten. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos miras? ¿Sí? Hacemos la forma y utilizamos extraer
Si la forma no está muy pegada a la referencia, control alt y hacemos que esté más marcada sobre la superficie y va a tener una mejor forma. ¿Sí? Quitamos el modo transparencia o simplemente quitamos la máscara y comenzamos a construir sobre la forma que acabamos de dibujar las bolitas que lo componen. Suavizo con la tecla Shift. Estoy utilizando el pincel de mover para ajustar las formas. Y Claytubes para seguir diseñando encima de la superficie. Recuerden siempre que el rotar les va a dar una nueva precisión de la forma. Gracias, bro. Es un gusto para nosotros poder ayudarles un poquito. Y tal vez tiene un nuevo diseño para impresión 3D para esta Navidad. Al igual que estoy haciendo pueden hacer cualquier diseño que ustedes encuentren. ¿Sí? Las herramientas pueden ser distintas, pero la base es más o menos la misma. Puedo seguir diseñando sobre la superficie, fijándome en las formas que tiene en la parte de abajo. Si se me acaba la malla, puedo utilizar Dynamesh o niveles de subdivisión, en este caso es este botón de aquí, para seguir creando formas sobre la superficie, ¿sí? Y dándole más detallitos. Todo trabajo va a depender mucho del detalle y el tiempo que ustedes le dediquen, ¿sí? Si es que es algo de unos 30 minutos, si es que es algo de 2 horas, si es que es algo de 8 horas, se va a ver muy diferente en función al tiempo que ustedes puedan dedicarle al diseño, ¿sí? Siempre roten en las vistas para ver cómo está quedando desde todas las perspectivas. Y la parte de atrás la vamos a dejar tal cual por el momento. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos todas las piezas, digamos, en su lugar, ¿sí? En este caso estamos trabajando en pero hay muchas otras formas de generar personajes que tal vez no tengan estas piezas. Y ustedes pueden ir intercambiando las piezas entre y otros personajes. Por ejemplo, hagamos uno que no tenga el sombrerito y que tenga 3 mordidas en la cabeza, que es un diseño que también estaba dentro del mismo estilo. Primero voy a acomodar un poquito los ojos. Todo lo que ustedes hagan no es final hasta que se imprima el diseño, ¿sí? Lo pueden ir cambiando. Lo bueno de esto es que ustedes pueden trabajar con piezas. Todas las piezas son maleables, moldeables, y les van a permitir seguir moviendo los objetos o las piecitas hasta que lo tengan que imprimir o fabricar, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con la boca. Si no quiero esa boca, simplemente le apago el ojito y ya no tengo esa boca. Y puedo hacerle otra boca, la que yo quiera, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ya tenemos esto, digamos que queremos hacer otro diseño, podemos simplemente esconder las partes que componen el sombrerito, que son estas 3 de aquí, ¿sí? Y tenemos el diseño limpio para hacer otro tipo de objeto. Mira, en la parte de aquí abajo nos hacen falta las líneas. Si es que quiero modificar esto, por ejemplo, puedo utilizar el pincel de mover para modificar la superficie de una manera súper sencilla y rápida, ¿sí? Fíjense que siempre el tamaño del pincel va a determinar qué tan preciso
van a hacer al mover alguna zona, y a su vez, por ejemplo, si es que yo miro esto desde atrás, que no me pase que al tener el pincel muy chiquito y mover la parte de adelante, en la parte de atrás yo me cree solito un overhang, que es aquello que se ve aquí, ¿sí? Que de lado se va a ver como un saliente. Eso va a depender mucho del tamaño del pincel con el que ustedes hagan los movimientos sobre el diseño. Vamos aquí a pintar igual un poquito las líneas de las piernas. Lisandro, no lo hemos pensado, en realidad nuestra intención con el canal es poder ayudar. Esa es nuestra intención principal al intentar hacer este tipo de en vivos también. Nosotros sí tenemos un curso que es pago, en el que trabajamos personajes bastante más complejos que el que estás viendo en pantalla, y detalles de los cuales puedes tener en la descripción de este video. Hay una lista de nuestros cursos pagos. Trabajamos tanto en diseño de personajes, para coleccionables, utilizamos el mismo software para hacer diseños de joyería, varias cosas en realidad. Así que te invito a que los visites si es que tu intención es utilizar ZBrush para crear cualquier tipo de diseño para impresión 3D. Están todos los detalles en la descripción del video. Ahora, con esta selección podemos extraer, aceptar, suavizar, limpio la máscara, suavizo con Shift. Si es que la malla no es lo suficientemente suave, ¿sí? Puedo seguir trabajando con Dynamesh a 16 para suavizar la malla, ¿sí? Lo que hizo fue recalcular la malla y eso me permite suavizar la malla. Igual, tengan en cuenta que esto es un nivel súper inicial, ¿sí? Los modelos en los que trabajamos en las capacitaciones son un poquito más complejos que este, dependiendo obviamente de la rama que ustedes elijan estudiar, pero se puede hacer cosas bastante interesantes. Ahora, nosotros tenemos esta forma general. Vamos a hacer que tenga una mordida en la cabecita y vamos a hacer que esta parte de la boca sea, digamos, comido del cuerpo, ¿sí? Para lo cual vamos a activar las booleanas en la parte de arriba, este botón que se llama Live Boolean, que nos va a permitir previsualizar cómo se va a ver cuando nosotros fusionamos las piezas o realicemos cortes de las mismas. En este caso, por ejemplo, la boquita necesito que sea una herramienta de corte. Este objeto quiero que corte a la cabeza, ¿sí? Dentro del cuadradito, en esta subtool, tenemos en la parte de arriba tres botones distintos. El primero es de fusión, ¿sí? O adición. El segundo es de corte y el tercero es de punto en común. El primero significa que va a fusionar las dos piezas o esta pieza al resto de las piezas en la lista. El segundo quiere decir que el objeto que está seleccionado va a cortar a todas las piezas que vengan por encima de él, no a las que vengan por debajo de él. Por eso es importante el orden en el que ustedes tengan los objetos en su lista de subtools, ¿sí? Y el tercero es punto en común. Eso quiere decir que de entre todos los objetos que hayan arriba, solo aquellos que estén topando o atravesando el objeto que está seleccionado, solo en ese punto en específico se va a crear un objeto, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar que la boquita sea una herramienta de corte y lo que va a hacer, como pueden ver, es cortar la superficie del objeto, ¿sí? Nos va a hacer un huequito que tiene la forma de la boca que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Puedo hacer que esta boca sea un poquito más profunda utilizando el gizmo, ¿sí? Para mover la boca un poquito más para atrás. ¿Cómo sé cuál es atrás? Puedo ir girando y veo hacia dónde apunta la flecha. Tomo la flecha azul y le muevo hacia atrás, ¿sí? Y va a hacer que la marca sea un poquito más profunda. Ahora,
el objeto este, el personaje este también tiene una lengua, ¿no es cierto? Y quisiera que la lengua esté dentro de la boca, pero que sobresalga un poquito, para lo cual voy a duplicar el objeto que ya tenía, ¿sí? Que lo pueden ver ahora aquí. Voy a presionar Alt y con forma de localizador que tiene en la parte de arriba el gizmo, para que el gizmo se pegue en el centro de masa del diseño sin la simetría activada, porque si no lo que va a hacer es medir la mitad del centro de masa y lo va a ubicar en la mitad, o sea, no está aquí, sino está a un ladito. Si desactivo la simetría y ahora sí presiono Alt y el localizador, va a estar en el centro del objeto absoluto. Voy a utilizar el cuadrado amarillo para jalar esto y hacerlo más pequeñito. Le voy a hacer un poquito más hacia atrás y le voy a hacer más hacia abajo. Y esto me va a dar estos tres niveles en la boquita, en el que el primero sería como la parte de atrás, el interior de la boca, el segundo sería la lengua y el tercero sería la carita, ¿sí? O los labios. Yo puedo seguir modificando este objeto, ¿sí? Para acercarme un poquito más a la referencia. Ahí, por ejemplo. Pero lo que tengo que fijarme siempre es intentar hacer que dos planos o dos superficies no se estén topando o estén superpuestas muy superficialmente. ¿A qué me refiero? Si es que, por ejemplo, la parte de abajo de la lengua estuviera justo al límite de la boca, al fusionar estas piezas yo podría generar un error de diseño, ¿sí? Cuando tengo dos piezas que están muy cerca, el programa a veces no sabe cómo distinguir entre cuál de ellas debe tener prioridad, y lo que hace es tener un plano que esté dado la vuelta o dos planos que estén superpuestos pero que tengan un ancho igual a 0, o sea, están ocupando el mismo espacio físico, y todo este tipo de problemas puede hacer que cuando nosotros queramos imprimir el archivo simplemente falle la impresión, o en tu programa para preparar el archivo en 3D te salga una línea que simplemente no se conecta, para lo cual vamos a bajar esto y hacer que se atraviese un buen tramo de la lengua con lo que es la boquita, ¿sí? Nosotros definimos que podemos hacer esto para la boca y podemos hacer exactamente igual para las tres mordidas de la parte de arriba. Vamos a insertar un cilindro 3D, ¿sí? Que si no se puede ver, tomen en cuenta, presionen transparencia o el botón de solo y van a poder ver exactamente dónde está el objeto que acaban de crear, ¿sí? Con la transparencia activada voy a utilizar el gizmo para mover esto 90 grados. En la parte de abajo ustedes van aquí, en esta parte de aquí, ustedes pueden ver en qué ángulo está moviendo el objeto, ¿sí? Voy a mover 90 grados y para que se pegue 90 grados presiono Shift y se va a pegar exactamente en 90 grados. Voy a escalarlo con el cuadradito amarillo y lo voy a poner en la parte de arriba. Una mordida, digamos, para asimilar una mordida, vamos a hacer tres cortecitos. Vamos a tener uno aquí. Voy a presionar Control mientras muevo una de las flechas para hacer otro aquí. Y lo mismo, Control y una de las flechas para hacer otro aquí. Limpio la máscara, ¿sí? Y van a tener esta mordida, ¿sí? Pero cuando nosotros limpiemos o salgamos del modo transparencia, va a parecer que tiene un cintillo más que la mordida que queríamos crear. Para que esto sea una mordida realmente necesitamos que este objeto que acabamos de crear sea un objeto de corte igual que la boca. Así que vamos a hacer que dentro de este panel, dentro del cuadradito de la subtool, esté seleccionado la segunda opción como herramienta de corte, ¿sí? Y ahora sí va a dar la sensación de que es una mordida, ¿sí? Mientras nosotros estemos utilizando el modo Live Boolean, siempre vamos a seguir pudiendo modificar el objeto
¿sí? La posición, y nos va a dejar previsualizar cómo se va a ver en todo momento, sin aplicar los cambios al objeto. Y esto es increíble porque hay muy pocos programas que nos dejan hacer esto. Ver cómo va a lucir un objeto cuando se haya cortado, ¿sí? Para que esto no sea tan recto, podemos incluso ponernos de lado, girar un poco la mordida y hacer que de frente se note un poquito más de este cambio, ¿sí? De la mordida como tal. Y los planos que pueden ver en la cabeza en realidad son los planos de esta pieza, ¿sí? Para lo cual necesitamos suavizar la pieza. Si ustedes necesitan suavizar la pieza, aplíquenle niveles de subdivisión, ¿sí? Al subdividir van a hacer que la superficie se suavice. Y al suavizar, ¿sí? Ese objeto va a cortar con esa suavidez el objeto que tiene por encima, ¿sí? Fíjense que esto no va a funcionar con los objetos que tenga debajo, solo con los que tenga encima de él, ¿sí? Si yo quiero insertar, por ejemplo, un cono, le voy a hacer que este cono sea un sombrero, digamos, ¿sí? Y quiero que el sombrero también esté masticado. Si el sombrero está por debajo de la marca de masticado en la línea de subtools, no se va a cortar, ¿sí? Simplemente va a ser un sombrero que esté encima de la línea de mordido. Pero si muevo este objeto un punto hacia arriba para que esté encima de los tres masticaditos, ahora sí las formas que tengo le van a atravesar, le van a cortar a esta nueva forma, ¿sí? Se nota un poquito mejor, ¿sí? Y puedo seguir moviendo estas piezas aparte que tengo para seguir acomodando el diseño como yo quiero. Digamos que pongo esto así, para que esté mordido de este lado, pero de este lado siga normal, ¿sí? A este le voy a apagar el ojito porque no me interesa tenerle visible, y el objeto hasta ahí está listo. Ahora, siempre es bueno tener en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando en un diseño, los planos deben estar bien definidos, especialmente el plano desde el cual se va a fabricar el diseño. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes cuando imprimen el diseño lo van a imprimir así, acostado sobre una superficie plana. Pero hay veces en las que nosotros estamos trabajando en diseños y por cualquier razón se deforman en el espacio, que es lo que por ejemplo está pasando aquí, ¿sí? Que se nota que no es plano, que tiene un espacio en la parte de atrás, y a veces es difícil determinar qué partes tienen esta curva, porque es muy sutil, es casi como que no se nota la verdad mucho. Para esto podríamos insertar un cubo, ¿sí? El cubo va a estar aquí, puede ser que este cubo sea grande, que cubra todo el objeto y que sea más planito hacia atrás, y voy a hacer que este cubo me corte un slice de la parte de atrás, así, y le voy a poner al cubo al final de la lista, porque quiero que el cubo corte todo lo demás, y le voy a poner como herramienta de corte. Ahora la parte de atrás va a tener un corte perfecto, ¿sí? Porque el cubo se está asegurando de que la parte de atrás tenga una línea recta, absoluta. Así cuando ustedes lo cuesten para imprimirlo en 3D, van a tener por seguro de que esta zona de aquí es plana, ¿sí? Cuando ustedes ya tienen todas las piecitas en su lugar, en este caso voy a eliminar una de estas, ¿sí? Vamos a ver, si es que tengo estos tres puntitos en la misma subtool, podría separar los tres haciendo, por ejemplo, como ven, los tres tienen un color distinto, puedo simplemente separarles, hacer un split
split to parts, ok. Y tenemos estos tres objetos en subtools distintos. Eso me permite seleccionar ese, por ejemplo, presionar delete, ok, y va a eliminar ese, y me va a dejar solo los otros dos. Si es que yo quiero fusionar, bueno, no fusionar, pero poner en el mismo subtool dos objetos, puedo seleccionar el objeto de arriba del que quiero fusionar, selecciono Merge, pongo Merge Down, ok, y eso va a hacer que las dos estén en el mismo subtool. Este proceso de aquí no va a fusionar las piezas, simplemente les va a poner en el mismo subtool para que sea más fácil trabajar con ellas, pero como tal no les va a fusionar, así que no les sirve mucho para impresión 3D. Lo que sí nos va a servir para impresión 3D son las booleanas, que es el proceso que les voy a indicar en este momento. Voy a mover esto un poquito más abajo. Ahí. ¿Sí? Ahora de esta galletita, es más, voy a hacer que las marcas de mordida estén un poquito más giradas para que dejen ver un poquito más la forma, porque me parece interesante que cuando esto se imprima, por ejemplo en FDM, nos va a dejar ver las líneas del FDM en la parte interna y eso se va a crear como una especie de textura, aprovechando un poquito la forma de fabricar el objeto para hacer que sea un poquito más interesante. ¿Sí? Si es que queremos hacer que, por ejemplo, este diseño nos sirva para colgar en el árbol, necesitamos hacerle una argollita. Vamos a insertar un anillo 3D. ¿Sí? El anillo 3D va a estar aquí. Le voy a rotar, me voy a poner de lado. Está aquí. Y voy a utilizar la línea blanca con Shift presionado para rotarle exactamente a 90 grados. ¿Sí? Voy a mover con la flecha esto hacia arriba, le voy a hacer más grande desde el cuadrado amarillo. Así. Voy a quitar el modo transparencia y me voy a dar cuenta de cómo está funcionando o interactuando con el diseño. ¿Sí? En este caso no le moví del centro porque me interesa que cuando esté colgado el punto de balance del objeto esté exactamente en el centro. ¿Sí? Ya que tengo esto, podría incluso, por ejemplo, hacer que todo el objeto, que este anillo sea un poquito más ancho, para que sea un poquito más resistente. ¿Sí? Puedo ir a mis deformaciones y de igual manera que lo hicimos la vez anterior, puedo utilizar el inflate para hacer que se haga más ancho en todas direcciones. ¿Sí? Si no sé de qué tamaño va a ser esto, lo puedo medir con la regla. Utilizo la W para sacar el gizmo y apago el gizmo para tener la regla disponible. Y de esta manera puedo medir de un lado al otro presionando la tecla Shift. Y esto me dice que internamente tiene 4 milímetros y externamente tiene 8 milímetros. 4 milímetros se va a fabricar bien. Va a tener un buen soporte y como esto es plástico y no es muy pesado, no va a necesitar más que eso para poder mantenerse bien en el árbol. ¿Sí? Ahora, al pintarlo, nos vamos a dar cuenta de en realidad qué tanto se va a notar este anillo, porque al anillo le puedo hacer de color negro, ¿verdad? Puedo utilizar el color negro para definir este anillo y que se note menos que los otros. Así que vamos a comenzar a agregarles colores. Vamos a seleccionar este anillo de aquí. Con la barra espaciadora, yo puedo sacar una ventana que tiene todos los controladores del pincel, de este lado de aquí, y también tiene una sección para seleccionar un color. ¿Sí? Voy a seleccionar un color oscuro y se van a dar cuenta que todo cambia de color. En este caso, todo cambia de color porque nada tiene un color asignado todavía. Para lo cual, mientras estoy en el anillo 3D y tengo el color negro asignado o seleccionado, me voy a ir a color y voy a presionar el botón que dice Fill Object. ¿Sí? Mientras RGB esté presionado y se cumplan las anteriores variables, nos vamos a dar cuenta de que el objeto en la lista de subtools cambió de color. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo selecciono la cabeza,
presiono barra espaciadora y selecciono cualquier otro color, todas las otras piezas van a cambiar de color menos el anillo, porque ahora el anillo ya tiene un color asignado, ¿sí? En este caso voy a picar de mi referencia y para poder hacerlo presiono la Z para poder otra vez mover la referencia, ¿sí? Y presiono la C para picar el color. La C es el color picker dentro de ZBrush. Y para poder otra vez utilizar o modificar el diseño, presiono la Z para esconder la herramienta radial. Y ahora, mientras está el cuerpo seleccionado, me voy a Color, presiono Fill Object y en la lista de subtools va a tener el color café. Puedo hacer lo mismo con los ojos, pero ahora puedo picar el color del anillo para picar el color negro con la tecla C otra vez, ¿sí? Voy a documento, diré a color, a fill object, ¿sí? Y ya me llenó ese. Puedo hacer lo mismo con esta parte interna, ¿sí? Haciendo alt clic sobre un objeto, voy cambiando de objetos. Si es que no los quiero seleccionar directamente desde el panel de subtools. Hago alt clic sobre la parte interna y a esta también le voy a poner un color negro. Pero a la lengua, hago alt clic a la lengua, selecciono un color rosado más suave por ahí, utilizo color y fill object, ¿sí? Ahora, de entre lo que estamos haciendo en este momento, muchos de los accesos directos los van a encontrar en un panel que nosotros creamos para ustedes que se llama Rockus Tools, que es este panel de aquí, que tiene los accesos directos más comunes a las herramientas más utilizadas dentro de nuestro flujo de trabajo, ¿sí? Esto igual va a estar en la interfaz descargable en el link en la descripción, ¿sí? Para que ustedes puedan modificarlo como ustedes deseen. Vamos a seleccionar los botones, les voy a poner el color rojo y voy a presionar Control Q. En este caso Control Q es mi acceso directo a Rockus Tools, o puedo presionar Rockus Tools y va a encontrar el mismo botón que se llamaba Fill Object que nosotros teníamos dentro del panel de color, ¿sí? Dentro de Rockus Tools va a estar directamente aquí Fill Object. Estas partes de aquí son blancas. Fill Object, lo mismo aquí, Fill Object, y me faltaría solo esto de aquí, que le voy a hacer de un color un poquito más oscuro. Voy a presionar la C para picar el color del cuerpo, voy a llamar con la barra espaciadora a esta ventana y voy a seleccionar un color que sea un poquito más rojo y que esté un poquito más saturado, ¿sí? Para que llene ese espacio. Control Q, Fill Object, y ahora tengo todo en los colores en los que debería estar, ¿sí? Si necesito enviarle esto a un cliente antes de fabricar el objeto o de fusionar todas las piezas, puedo hacer un render rápido yendo a la parte de arriba a la sección de render, ¿sí? O directamente presionando el botón que se llama BPR en esta parte de aquí, lo que va a calcular las sombras, ¿sí? En función a la luz que esté determinada aquí en Light. Nosotros podemos seleccionar varios tipos de luces. Y en esta esfera de aquí nosotros podemos determinar desde dónde viene la luz. El punto azul nos muestra desde dónde viene la luz. Si nosotros damos clic y movemos el punto azul hacia abajo, la iluminación en el objeto va a cambiar, ¿sí? Damos clic a Light y movemos esto directamente en la parte de arriba, ¿sí? Y la iluminación va a cambiar. Podemos también agregar otras luces presionando doble vez en cualquiera de estas luces, ¿sí? Para encenderlas o apagarlas. Para un render rápido, presionar el botón BPR nos va a dar las sombras preestablecidas dentro del programa, pero hay unas sombras bien interesantes que se llaman sombras de oclusión que se producen cuando dos objetos están cerca, ¿sí? Que en este caso es esa línea negra que se produce cuando ustedes cierran o tocan dos dedos. Hay una línea negra que se produce, ¿sí? Eso es porque es una sombra súper delgadita que está entre, en ese punto de junte, ¿sí? Vamos a seleccionar Render, vamos a ir a Render Properties y vamos a encender Occlusion, que es la sombra de oclusión, y al presionar BPR otra vez
nos va a dar ciertas sombras en algunos lugares que son un poquito más interesantes, ¿sí? En este caso, como es un diseño bastante plano, no va a haber mucha diferencia, pero cuando ustedes tengan un modelo que tenga muchas más sombras, muchas más formas, digamos, que sea un poquito más orgánico, se va a notar mucho más, ¿sí? Si queremos hacerles detalles adicionales sobre la superficie, lo podemos hacer en este momento antes de mandarlo a fabricar, ¿sí? Como por ejemplo con DAM Standard, dibujarle algunas de las liñitas que tiene el concept. Aquí, ¿sí? O cualquier tipo de detalle adicional que ustedes deseen realizar. Y una vez que esto esté listo, nos vamos a ir al panel de Subtool y en la parte donde dice Booleana, le vamos a dar clic al botón de Make Boolean Mesh, que va a procesar todas las piezas, ¿sí? Y va a fusionar o cortar en función a lo que haga la previsualización. Como por ejemplo en la boca, nosotros decidimos que queríamos que un objeto corte y que el otro se agregue a la forma, ¿sí? Lo mismo con las 3 mordidas de la parte de arriba. Una vez que ustedes hagan clic en el botón de Make Boolean Mesh y dejen que el ZBrush acabe de cargar el archivo, les va a entregar un archivo aquí en la parte de arriba en este panel de tool que se llame UMesh y que tenga un solo subtool con todas las piezas ya fusionadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo pueden saber ustedes si las piezas solo están unidas, ¿sí? O están superpuestas o si están fusionadas? Hay una diferencia súper marcada y les voy a mostrar con este ejemplo de aquí, ¿sí? Bueno, dejemos estos de aquí de lado que no suman mucho. Delete. No. Delete hidden. Ya. Cuando ustedes tengan un objeto que solo está superpuesto, ustedes pueden hacer Control Shift y se va a seleccionar este pincel de aquí que se llama Select Rect. Al hacer una selección, se van a poder dar cuenta, si ustedes activan en la parte de abajo el Display Properties, el que dice Double, van a poder ver la parte de atrás de los polígonos, ¿sí? Y aquí se van a dar cuenta de que en realidad estos objetos de aquí, lo de los bracitos por ejemplo, se atraviesan hacia atrás, hacia adentro. Lo mismo pasa con los ojos y los botones, ¿sí? Esto como tal no nos sirve, porque simplemente son varios objetos que están superpuestos unos con otros. Lo que necesitamos es que estén fusionados, ¿sí? Que sean un solo objeto. Y eso nos vamos a poder dar cuenta aquí en UMesh, ¿sí? Que al cortar con doble activado, eso también está en el Rocus Tools, aquí van a poder encontrar el botón doble que está en Display Properties. Se van a dar cuenta de que estas zonas de aquí ya son parte del objeto general, ¿sí? De esta manera, siempre que ustedes vayan a imprimir cosas en 3D, tienen que darse cuenta de si las piezas están fusionadas o están superpuestas. En general, los diseños que se descargan de internet ya tienen las piezas fusionadas, pero hay muchos diseños que están disponibles en internet que solo tienen las piezas superpuestas. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a imprimir un objeto, que las piezas estén totalmente fusionadas, para lo cual pueden utilizar este mismo método, ¿sí? Ahora, piensen siempre que la cantidad de polígonos que ustedes tengan dentro del programa va a determinar qué tan complejo va a ser el diseño, qué tan pesado va a ser el archivo cuando ustedes lo exporten. En mi caso, tengo 150.000 puntos activos, que puede ser demasiado para un diseño tan sencillo, ¿sí? En este caso, fíjense bien que cuando yo presiono Poly F, ¿sí?
hay zonas que tienen polígonos más grandes y hay zonas que tienen polígonos más chiquitos. Y especialmente en la parte de atrás que cortamos con un plano, los polígonos son gigantes, porque ZBrush intenta optimizar lo más posible toda la superficie del objeto para utilizar la menor cantidad de polígonos cuando se corta con un plano directo. ¿Sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que nosotros podemos disminuir la cantidad de polígonos. ¿Sí? Nos vamos a ZPlugin y dentro de ZPlugin hay una opción que se llama Decimation Master. Esta opción, esta ventana nos va a permitir bajarle la cantidad de polígonos a nuestro proyecto sin necesidad de sacrificar mucho el detalle como se hace por ejemplo con el Dynamesh. El Dynamesh intenta mantener la forma pero no tanto, o sea, lo que intenta hacer es que tengas la misma cantidad de polígonos distribuidos en todas partes. Mientras que las decimaciones lo que hacen es planear en donde no necesitas tanto detalle y le da menos polígonos, y donde necesitas más detalle le da más polígonos. De esta forma se puede bajar drásticamente la cantidad de polígonos sin la necesidad de dañar alguna zona que ustedes quieran mantener. ¿Sí? Utilizamos ZPlugin y por ejemplo la forma más fácil de utilizar el ZPlugin es dar clic a cualquiera de los botones que tenemos en la parte de abajo, que ya nos dice cuántos polígonos nos va a entregar. En este caso yo ya tengo 150.000 polígonos, pero puedo hacerle más liviano. Digamos que quiero hacerle de 20.000 polígonos. Le doy clic aquí. ZBrush va a procesar la malla que en este momento tiene enfrente y al finalizar me va a entregar 20.000 puntos activos. ¿Sí? Y como se dan cuenta, a diferencia de antes, que era así, ahora en las zonas planas utiliza triángulos mucho más grandes para rellenar el espacio, mientras que en las zonas que son curvas, ¿sí? Como en los ojitos o en esta transición hacia atrás, ¿sí? O en los botones, por ejemplo, utiliza más polígonos. Pero visualmente no hay un cambio notable entre la versión anterior y la nueva. ¿Sí? Se va a ver exactamente igual. No va a haber ningún cambio notable, pero les va a permitir hacer que su archivo sea mucho más bajo. Este diseño como tal, que está en un solo subtool, lo puedo exportar con el botón de aquí y guardarlo donde yo quiera. En este caso tengo una carpeta dedicada a todos los proyectos que vamos realizando. Este sería el 175. Galleta, y lo voy a extraer ahí, lo voy a exportar, perdón, ahí. ¿Sí? Este proceso lo pueden seguir con cualquier tipo de personaje. Pueden hacer este proceso con cualquier forma, con cualquier primitiva, con cualquier diseño descargado de internet, siempre y cuando los diseños estén sellados. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en este que está unido. ¿Sí? Digamos que ustedes se descargaron este archivo del internet y les gustó mucho, pero cuando no se dieron cuenta, este archivo de aquí tiene un hueco. ¿Sí? Todo se ve perfecto, pero aquí tiene un hueco. Una manera de arreglar este hueco es utilizando Close Holes. Dentro de geometría, modificar topología, el botón Close Holes. Esto lo que va a hacer es calcular la malla lo mejor posible y sellarle lo mejor que pueda. ¿Sí? Dentro de ZBrush no es una ciencia perfecta, no va a tomar la forma que tenía inicialmente. Simplemente va a buscar la forma más corta o sencilla de unir las zonas abiertas para que ya no haya huecos. ¿Sí? Fíjense siempre muy bien de que el archivo que ustedes tengan no tenga huecos. Si tiene huecos, pueden arreglar todo este tipo de archivos dentro de ZBrush. Y no es la única forma, hay al menos 3 formas de hacer todo dentro de ZBrush. Cada una de las cosas que les fui enseñando es solo una forma. La forma que tal vez es más sencilla o más rápida o tiene menos pasos
o simplemente a la que más nos acomodamos. Pero recuerden que siempre hay muchas formas de llegar al mismo resultado dentro de ZBrush, ¿sí? Nos encantaría ver que ustedes prueben este flujo de trabajo y ver qué es lo que pueden hacer. Para eso justamente también tienen el espacio que preparamos para ustedes, que es el grupo de Facebook al que pueden ingresar. También va a estar el link en la descripción. Y si es que no está el link, por favor me comentan. No me acuerdo si estaba, pero creo que sí está. De cualquier manera, ustedes pueden entrar al grupo de Facebook y compartir sus diseños. Si es que quieren pedir feedback, lo pueden hacer directamente ahí. Si es que necesitan ayuda con diseño o detalles sobre impresión 3D, también les podemos ayudar. Por eso fue creado el grupo de Facebook. ¿Qué más? Si tal vez tienen alguna pregunta en este momento, lo pueden realizar. Si es que no entendieron algo, avísenme antes de terminar esta sesión 0 de ZBrush. Tenemos un adorno para fabricar para el para el árbol de Navidad de este año, y nos encantaría ver qué es lo que ustedes pueden hacer con las mismas herramientas. No hace falta cambiar mucho las herramientas, sino más utilizar las mismas herramientas de maneras creativas, ¿sí? Así que cuéntenos, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó todo claro? ¿Les puedo ayudar en algo más? ¿Qué tipo de cosas les gustaría ver para el siguiente proyecto? Eso también nos ayuda un montón. Y si es que pueden, como siempre, denle like al video, escríbanos un comentario para saber si les gustó, qué podríamos mejorar. Siempre estamos pendientes de todas las cosas que nos escriben. Y si necesitan algo adicional, cualquier cosa, utilicen el grupo de Facebook, ¿sí? Les agradezco un montón por haber estado conmigo el día de hoy. De parte de TIC3D, todo el equipo, estamos aquí para ayudarles, ¿sí? Cualquier cosa, estamos al pendiente. Muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima.